Desde hace varios días no se habla de otra cosa en el ámbito político que de la famosa reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, el expresidente catalán, fugado en Waterloo, como todos sabemos. Luca Costantini, al que ya conocen ustedes, en The Objective, el periódico en el que escribe y en el que cuenta todos los secretos de Sumar, del ex Podemos, de lo que queda de Podemos y de lo que queda de Restar y Sumar. Bueno, nos ha contado un poco los secretos de esta reunión, Luca, de este encuentro entre Yolanda y el expresidente catalán, en el que, bueno, parece ser que no todos como nos están contando, ¿no? Porque hay varias versiones de cómo se gestó esta reunión y de lo que pasó en esas 3 horas en las que estuvieron juntos Yolanda y Carlas. ¿Qué tal, David? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu llamada y por la entrevista. A ver, vamos a ver, la reunión que tuvieron el lunes entre Puigdemont y la vicepresidenta Yolanda Díaz, en primer lugar, decir que duró 3 horas. O sea, es un detalle, pero es un detalle importante que hay que decir porque se encontraron, se reunieron a partir de las 12 de la mañana o de la tarde, en fin, en el Parlamento Europeo y estuvieron 3 horas reunidos. Es un indicio muy interesante a la hora de saber de qué han hablado, por qué han hablado y qué es lo que se está, digamos, cociendo, preparando de cara a lo que va a ser la posible y muy probable, creo yo, francamente, investidura de Pedro Sánchez. Ojo, yo no la daría por segura y atada, ni mucho menos. Me muevo en un porcentaje del 80% sí a favor de la investidura, un 20% no, a la espera de lo que ocurra con Feijóo, que creo que todos sabemos que se va a estrellar. Tú decías que había varias versiones, yo creo que fundamentalmente hay dos versiones, por resumirla. Una es la idea de si Pedro Sánchez sabía que su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones iba a verse en un encuentro personal a la cara con Puigdemont, con lo que esto políticamente implica, porque no es una reunión cualquiera, es la reunión con un juzgado de la justicia, un líder político que, en fin, que lideró el tema del proceso, que fue todo, en fin, ya sabemos, convocar un referéndum ilegal, una declaración unilateral de independencia y además una figura política bastante denostada a nivel europeo. Y claro, el viaje de Yolanda Díaz, muchos dicen, y yo creo que hay razón, que ha servido para legitimar, evidentemente, el interlocutor Carles Puigdemont. Lo dice incluso Jaume Asens, que acompañó a la señora Yolanda Díaz. ¿Sánchez sabía o no sabía de este viaje? La Moncloa, enseguida, a partir del lunes, de este lunes, el lunes pasado, en fin, enviaba miles de mensajes diciendo que no, que ellos no sabían nada, que Yolanda Díaz había viajado a título personal. Yo la información que tengo es que esto no es cierto. Claro, además citas, Luca, como desde el entorno de Podemos dicen todo lo contrario, dicen, no, no, el señor Sánchez no es que lo supiera, es que además autorizó ese viaje a la que recordemos que todavía es vicepresidenta en funciones del Gobierno de España. Y además añades otro detalle que a mí me parece importante, que es cómo el papel en esta reunión de Yolanda Díaz habría sido el limar las asperezas de Puigdemont, más que asperezas, diríamos, las dudas con respecto a, bueno, a la actitud de Pedro Sánchez a la hora de llegar a acuerdos con Junts. Y de hecho utilizas señales esperanzadoras, me ha gustado esa expresión, que es la que bueno, habría utilizado Yolanda Díaz para convencer tanto Yolanda Díaz como Jaume Asens al señor Puigdemont, diciéndole, bueno, en un principio no se creían que se iba a indultar a los presos del procés, se hizo, porque no vais a creer todo lo que estáis poniendo sobre la mesa, incluida la famosa ley de amnistía. Claro, por otro lado, desde el PSOE, como bien dices, están dejando bien claro que hay líneas que no van a traspasar. Hace un par de días la propia Margarita Robles, la ministra de Defensa en funciones, fue más que clara al respecto con este tipo de cuestiones. Claro, aquí te pregunto, de entrada vemos que nadie se fía de nadie, como las partidas de póker del oeste, pero claro, ¿en qué va a acabar todo esto? Porque otra cosa que citas en tu artículo muy interesante es que la formación de Yolanda Díaz es la que más teme una repetición electoral, bastante más que el Partido Socialista. Sí, bueno, efectivamente la metáfora pokerística es la más acertada. A mí me gusta mucho, la he empleado yo también un par de veces en unas cuantas tertulias radiofónicas porque creo que efectivamente da la idea. O sea, son tres jugadores en la mesa, ¿no? Tenemos Carles Puigdemont, Pedro Sánchez y la mediadora, si quieres, Yolanda Díaz, o en fin, la tercera en el partido, Yolanda Díaz.
no te creas que se fíen, o sea, nadie se fía de nadie, cuidado, ¿eh? O sea, es una película efectivamente, digamos, a lo Sergio Leone, ¿no? ¿Sabes? Esos spaghetti western, el bueno, el feo y el malo, ¿no? O sea, nadie se fía realmente de nadie, cada uno está escondiendo sus cartas en esa negociación de la que, sin embargo, todos tienen sustancialmente que ganar. Entonces, Yolanda Díaz viajó a Bruselas, hoy lo publicamos en The Objective justo esta mañana, que es una serie, porque ya hemos hecho tres, cuatro informaciones, y tengo que decir con cierta valentía, porque yo, en fin, veo a veces, en fin, un mainstream también periodístico que no se entiende, o sea, la idea de que Pedro Sánchez no supiera absolutamente nada del viaje de Yolanda Díaz a Bruselas es casi surrealista. Es evidente. Hoy publicamos, por ejemplo, que sí que hubo, o sea, una información, Yolanda Díaz traslada su petición a Pedro Sánchez poco antes de la formación de las Cortes, o sea, estamos hablando de la tercera semana de agosto, imagínate, el 14, 13 de agosto por ahí, o sea, le explica Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, sí que va a viajar a Bruselas, que tiene toda la intención de reunirse personalmente con Puigdemont, porque Yolanda Díaz tiene mucha prisa, ella quiere resolver el asunto cuanto antes. Y es lógico pensar que Pedro Sánchez no le haya dicho que no, porque Yolanda Díaz no viaja a Bruselas sin tener el visto bueno de Pedro Sánchez. Otra cosa, dicen, es que cuando se entera Yolanda Díaz de que Puigdemont tiene que ir el 4 de septiembre al Parlamento Europeo, con unas sesiones y una apertura del Parlamento Europeo, entonces muy rápidamente, de forma express, pues, compra sus billetes. Además, hay quien sostiene, por ejemplo, en Podemos están muy enfadados, dicen que les han hablado de su encuentro con Puigdemont después del PSOE, y esto es cierto. El PSOE sostiene que se le avisó del encuentro con Puigdemont en la noche del domingo, y Podemos dice, oye, pero a nosotros, Yolanda Díaz nos dijo que iba a hablar con el expresidente de la Generalitat tan solo 2 horas antes del encuentro, o sea, el lunes a las 10 de la mañana. Estamos entrando aquí, digamos, pues en estas rencillas un poco casi de familias políticas que están a punto de romper. Pero, en fin, el dato importante de todo esto es que se han dicho, ¿no?, en estas 3 horas. A ver, hay discreción máxima entre los varios interlocutores, pero empiezan a gotear cositas. Y algunas cosas yo las he contado. Una, por ejemplo, Yolanda Díaz ha preguntado directamente, una de las primeras preguntas que le hizo a Puigdemont era cómo estaba la negociación con el Partido Popular. O sea, ahora sabemos, porque creo que fue el martes, que Feijóo dijo, bueno, que él no iba a hablar con Puigdemont. Pero en los días anteriores parecía que estaban ahí intentando acercarse, por lo menos saber lo que le pedía Puigdemont para ver si podían tener los votos de Junts para su investidura. O sea, había mucho interés en el lunes por parte de Yolanda Díaz en qué estaba pasando con el Partido Popular. Algo que revela que había también un temor de que algo podía pasar respecto al Partido Popular y Junts. Ojo, o sea, eso significa que no se fían nada de Puigdemont. Otra cosa Hombre, importante de lógico la por otra reunión, parte. Yolanda Díaz. Sí, sí, no, es lógico, claro, es lógico no fiarse de Puigdemont, también te digo que es lógico no fiarse de Pedro Sánchez, o sea, no, hay que entender también el lado de los independentistas. Entonces, puede ser el problema de confianza. Por lo tanto, Yolanda Díaz le explica a Puigdemont que sí, que se puede fiar de Pedro Sánchez, que es de fiar, y de Pedro Sánchez es de fiar, va a cumplir con sus promesas. Y como tú decías, ¿no? Que veo que has leído bien las informaciones, hablaba de los indultos, ¿no? En plan, le dijo, a ver, también con los indultos, todos los independentistas pensabais que no era verdad. Pues fíjate que Pedro Sánchez sí que aprobó los indultos a Junqueras, en fin, a todos los encarcelados del proceso. Por tanto, estamos en una operación confianza, ¿no? Una operación, a ver, intenta, hacer, casi a nivel personal, ¿no? De intentar llegar a algún tipo de acercamiento ya humano, porque hay muchos problemas sobre la mesa, David. O sea, el tema de la amnistía, el encaje legal de la amnistía, el perímetro de la amnistía o de la ley de amnistía o de este arreglo que dicen que va a ser la ley de amnistía. O sea, ¿cuántas personas van a poderse beneficiar de esto? ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Qué dirá el Tribunal Constitucional? Sabemos que el Constitucional ahora, digamos, está un Tiene pelín más mayoría escorado a la progresista. izquierda que antes. Claro, pero hombre, que a pesar de todo... Y luego tú hablabas de referéndum. Mira, fíjate, ese es otro punto. O sea, el PSOE por activa y por pasiva a nivel público y privado dice que nada de consulta, nada de referéndum, porque, en fin, porque la Constitución no lo permite y tal. Bueno, en fin, vamos a ver.
Vamos a ver, porque estamos, yo creo, llevamos unos añitos de política en España acostumbrados a, en fin, a niveles interesantes de rectificaciones, de cambios de opiniones, ¿no? Porque no Como se diría miente, se Pedro cambia de Sánchez, opinión. y claro, pero bastante preocupantes a la hora de comprender cuál es el marco jurídico y constitucional y político y moral también en el que nos movemos. O sea, porque no hay que olvidar que la amnistía, la famosa ley de amnistía, hace 4 años en la hemeroteca, el señor Grande Marlaska, ministro del Interior, dijo que era ilegal. Pedro Sánchez dijo que era ilegal aprobar una ley de amnistía. Y ahora estamos ya en una operación eh, en fin, no sé cómo decir, justificación, en fin, pero que la está llevando adelante la propia Yolanda Díaz con un equipo de juristas, que dentro de poco vamos a tener unos cuantos informes, donde nos explicarán que la amnistía, la ley de amnistía es perfectamente legal en España. Entonces, en fin, yo creo que estamos en una situación casi orwelliana de la política española, ¿no? ¿Sabes el famoso libro 1984 con la frase, ¿no? La guerra es paz, el odio es amor, la amnistía es constitucional. Además, en todo este encaje de intereses, acabas de citar, bueno, me parece muy interesante la obsesión de Yolanda Díaz porque, bueno, también legítima de saber cuál era el momento de relación entre Junts y el Partido Popular. Pues bueno, recordemos, Junts, partido conservador, en su alma estaría más fácil entenderse con el Partido Popular, su precedente, Convergencia y Unión, bueno, tuvieron años de maridaje con el Partido Popular, que en aquel momento al Partido Popular no le molestaban los nacionalismos para nada, es más, parecía que hasta los fomentaba. Pero por otro lado, luego está el interés interno de Yolanda Díaz. Hablabas de, bueno, que todo el mundo tiene prisa y a todo el mundo lo que no quiere es repetición electoral, sobre todo en el caso de Sumar, porque parece que los resultados no le irían todo lo bien que esperaban. Supongo que favoreciendo al Partido Socialista, que es a donde migraría su votante natural de Sumar al PSOE, pero además cuentas que desde dentro está la cosita también de, bueno, igual deberíamos ir pensando en hacer unas primarias donde estoy seguro que Podemos están deseosos de hincarle el diente a Yolanda Díaz, ¿no? Totalmente. Yolanda Díaz tiene auténtico pavor a que se repitan las elecciones. Yolanda Díaz es el actor político que más miedo tiene en este momento a una repetición electoral, incluso más que Pedro Sánchez, Vox y el Partido Popular. Porque Yolanda Díaz, y en eso es lo que trasladan desde Podemos, que se conocen evidentemente, digamos, la debilidad de su socia, porque eso es un matrimonio de conveniencia, creo que lo hablamos ya antes, o sea, es un matrimonio nacido de una tragedia, o sea, realmente es casi, ¿sabes? Deberíamos remontarnos a las genealogías de los dioses griegos, ¿sabes? ¿No? Todos estos maridajes que tú decías, todas estas, en fin, aparejamientos trágicos de los que salen, digamos, estos dioses, medios dioses, los titanos, tal cual. O sea, aquello ha sido un proceso muy violento donde Podemos y Yolanda Díaz se han casado, digamos, políticamente sin ninguno de los dos querer, porque no podían, por razones políticas, ir por separados, o no les convenía, en fin, o porque habían entrado en una retórica, porque ellos también son víctimas de su retórica. O sea, esta retórica del lobo de la extrema derecha que llega aquí y convertirá a España de repente en un nuevo franquismo, les ha, digamos, arruinado también a ellos, porque digamos, un arma a doble hilo, por lo que Podemos, que deseaba y quería ir por libre en las elecciones, no pudo porque si no hubiera aparecido el traidor de la unidad de la izquierda y el culpable, ¿no? Digamos, quizás de la derrota de la izquierda y de la victoria de la derecha. Por lo tanto, Podemos está absolutamente incómodo, pero sabe mucho de Yolanda Díaz, sabe todas sus debilidades y saben que Yolanda Díaz sumar en este momento es, en fin, ¿sabes? Es un helado tutti frutti, o sea, es que hay todo mezclado ahí, pero el helado, si tú no lo comes rápidamente, se te va derritiendo. Y es el miedo que tiene Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tiene prisa. Yolanda Díaz tampoco se fía demasiado de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz no se fía, evidentemente, mucho de Puigdemont. Quiere la investidura cuanto antes, porque si no hay investidura, si no repiten con el gobierno y se va a una repetición electoral, entonces Podemos sí va a exigir primarias abiertas. Podemos sí va a dar la batalla que no dio en el pasado mes de junio y sobre todo Podemos sí le va a decir, hombre Yolanda,
cuando estaba Pablo al mando, Pablo Iglesias al mando, sí que se llegaban a acuerdo con los nacionalistas, ¿no?, catalanes y vascos. Ahora que te toca a ti, ¿qué pasa? ¿Que no sabes negociar? Entonces, por eso también está, digamos, toda esta guerra algo sucia que irá cada vez a más. O sea, en ese momento estamos en los prolegómenos del gran conflicto, ¿eh? ¿Sabes cómo cuando los ejércitos preparan las tropas, ¿no? O sea, estamos en esto. Va a haber, yo creo, bastante movida en este sector político. Pues Sé que te estaremos muy gusta. atentos porque parece que el culebrón de la política nacional nos va a dar nuevos capítulos, no sé si entre la tragedia o la comedia, pero bueno, ahí estaremos para contarlo y sobre todo tú que todo el entorno a la izquierda del Por, PSOE lo controlas por, estupendamente bien. Muchas por gracias, cierto, Luca, como siempre. por, por cierto, David, un último detalle, ya que estoy, Dime. vamos, hago un poco de autobombo personal, pero no sé si te has fijado que Yolanda Díaz ha ido con una blusa blanca en Sí, ese encuentro, ¿no?, con Puigdemont, el blanco que ella usa por todos los grandes acuerdos institucionales, el blanco que usa para ir a la Moncloa, el blanco que usa para ir incluso al Vaticano, o sea, ella es la dama blanca, o sea, y es interesante porque en el libro, bueno, permíteme que lo tengo aquí al lado, mira, no quería tal, pero bueno, así, lleno de papeles. Digo, pero en ese libro, ¿no?, que se ha hablado tanto de la dama roja, pues en realidad yo he acuñado el término la dama blanca, y cuando la vi de blanco también con Puigdemont pensé, madre mía. bueno, la moda también es política, también lanza mensajes políticos, eso desde luego. Muchísimas gracias, Luca, como siempre.